Hola mis Darkmores, yo soy mi Morningstar y esto es el Grimorio Geek, el podcast donde mezclamos brujería, ocultismo, anime, videojuegos, rol y todo lo que nos prende el alma ñoña y misteriosa. Y ya que estás aquí, recuerda seguirnos, activar la campanita de notificaciones o invocar tu demonio personal, lo que sea que te funcione mejor para no perderte ninguno de nuestros episodios. Y ahora sí, abre tu Grimorio, ajusta tus stats y prepárate porque el viaje comienza y en el video de hoy dejaremos un momento de lado los libros de hechizos antiguos y vamos a sacar el polvillo de hadas para sumergirnos en el mundo de Disney Lorcana. Si alguna vez viendo una película de Disney pensaste quisiera estar en ese mundo o qué ganas de tener esa escena en la mano para jugar con ella después, pues prepárate porque Lorcana es básicamente eso, un hechizo de convocatoria masiva en forma de cartas bien a lo Magic de todos nuestros personajes súper favoritos de Disney. Esta maravillosa idea de fusionar el universo de Disney con el cocoro más geek de todos los juegos de duelo de cartas que hay fue de Ravensburger, los maestros artesanos de rompecabezas y juegos de mesa que saben más y mejor que nadie cómo hacer piezas que encajen a la perfección. Mientras que por el otro lado tenemos en esta fusión épica a el archivo arcano más poderoso del mundo, que es de Walt Disney Company, con todos sus personajes, sus historias y por supuesto su arte. Lorcana nace de esta coalición entre titanes con una idea central que es lo más cool. Nosotros los jugadores somos iluminadores, una especie de brujos que usamos la tinta mágica de las cartas para invocar glimmers, que son como ecos ilustrados de las escenas mismas de los personajes de Disney. No es que invoquemos a la mesa a un Mickey real, sino que sale de nuestras barajas en una versión de él que es como solamente para nosotros y con nuestra magia pues hemos logrado traer al tablero. Es una premisa súper elegante que justifica por qué podemos tener 3 Mulanes distintas en el juego, por ejemplo. Esta idea se lanzó oficialmente en agosto del 2023 y es como relativamente nuevo, entre comillas, pero desde que se anunció fue como si se lanzara el hechizo de la fiebre del coleccionismo otra vez. La primera edición, que se llamó The First Chapter o el primer capítulo, pues voló de los estantes más rápido que Aladín en alfombra mágica, escapando así de la cueva de las 1000 maravillas. Y desde entonces este juego no ha parado de crecer. Pero ahora hablemos de los ingredientes principales de este juego. De entrada, tu mazo es como un grimorio personal, pero no te preocupes si todavía no entiendes cómo funciona o si no sabes cómo armarlo, porque poco a poco en esta edición de Lorcana para Muggles te voy a ir enseñando para qué y cómo funcionan las cartas. Así que para comenzar podemos decir que cada carta es como si fueran las páginas de este grimorio que va a ser tu mazo personal y cada una tienen diferentes tipos de magia. Al principio del juego solo habría 3 tipos de cartas, pero con las nuevas expansiones este grimorio se ha expandido y ahora vamos a encontrar 5 tipos de cartas. El primer tipo, las más clásicas, son las cartas de personaje. Estos son nuestros glimmers, o sea, nuestras criaturas invocadas. Los glimmers o destellos, que es el nombre que se le da a un personaje o a un objeto que se invoca en el tablero, está basado en la historia que pues se refiere a cómo las cartas se quedan como en el tablero al jugarse. En estos glimmers vamos a encontrar desde Mickey Mouse hasta Elsa y son el corazón del juego, ya que todos los que salen en tu mazo pues obviamente salen al campo de batalla, ya sea a cuestear por lore o a desafiar a los personajes del contrincante. Los personajes son las cartas más comunes y vienen en muchas versiones diferentes del mismo personaje. Por ejemplo, hay 6 Mickeys diferentes en el set del primer capítulo, uno por cada color de tinta que hay, ¿no? Más adelante también les explicaré los colores de tintas y las características de cada uno de ellos. Ahora, cada carta de personaje tiene una de estas 3 clasificaciones que nos indica su origen. Los personajes con la leyenda Storyborn son personajes clásicos de Disney que provienen directamente de una animación o franquicia original de Disney. Los personajes que tienen el nombre de Dreamborn son las versiones alternativas de los personajes de Disney creadas por la imaginación de los iluminadores, o sea, de nuestra imaginación.
Hay otros personajes Dreamborn hipotéticos que son mucho más poderosos o que han seguido un camino diferente al de su historia original. Finalmente encontraremos a los personajes Floodborn, que es el tipo más interesante personalmente, ¿no? Los personajes de categoría Floodborn son versiones mucho más poderosas de los personajes clásicos porque fueron afectados de alguna manera por el diluvio de tinta que ocurrió en la edición The Rise of the Floodborn. El segundo tipo de carta que vamos a encontrar en nuestro mazo son las cartas de acción. Estos son nuestros hechizos de un solo uso. Los lanzas, se crea el efecto, como por ejemplo robar cartas o eliminar un personaje, y luego se van a la pila de descarte. A menudo representan escenas clásicas de las películas de Disney. El tercer tipo de carta que nos vamos a encontrar son las cartas de objeto, que provienen directamente de una película original de Disney. Se juegan en tu tablero usando un coste de tinta y permanecen ahí, y pues pueden utilizarse con las habilidades que vienen descritas en cada una de las cartas, siempre y cuando puedan pagar su coste, ¿no? Jugar un objeto al principio significa, por ejemplo, que podrías usarlo varias veces, lo que hace a este objeto muy valioso. Ahora, hay objetos que se pueden usar de una forma pasiva y otros de forma activa, o hay algunos que incluso pues tienes que ir descartando para que surta el efecto de esa carta. También vamos a encontrar un cuarto tipo de carta, que son las cartas de canción, y estas cartas son literal una preciosidad. Son un tipo de cartas de acción especiales que representan los temas musicales icónicos de Disney. La magia aquí es que cualquier personaje que tengas en el juego puede cantarlas, ¿no? Siempre y cuando pague su coste de tinta. Pero si el personaje en sus características tiene la habilidad de cantante, puede cantarlas gratis. Pero ojo, los personajes no pueden cantar en su primer turno. O sea, en el momento en el que las pones en el tablero, en ese momento no pueden cantar, tienes que esperar al siguiente turno. Finalmente, vamos a tener un quinto tipo de carta que es relativamente reciente, y son las cartas de localización o de ubicación. Si los personajes son héroes, las locaciones serían algo así como los cuarteles de estos personajes. Estas cartas se ponen en el juego y se quedan ahí otorgando beneficios a todos los personajes que se encuentren en esa ubicación, por decirlo de alguna forma. Ahora, para poder seguir leyendo este grimorio, que es nuestro mazo de Lorcana, hay que entender también su lenguaje y tienen que comprender que cada una de las cartas es un manuscrito que está lleno de símbolos. Así que ahora lo que quiero enseñarles es a desmenuzar todas las partes de las cartas para que puedan localizar más fácil la información que es relevante. Ahora, empecemos leyendo nuestra carta de arriba por abajo. Primeramente vamos a encontrarnos con el coste de tinta, que es el número en el círculo que está arriba a la izquierda. Esto lo que quiere decir es lo que tenemos que pagar para poder jugar esta carta. Y justo alrededor de este coste de tinta está el símbolo del tintero. Si una carta tiene este símbolo alrededor de su coste de tinta, quiere decir que esta carta puede colocarse en el tintero para ser utilizada como tinta. Después tenemos el nombre de la carta y debajo vamos a encontrar su versión, que nos va a servir para diferenciar a los personajes de las distintas versiones que hay de ellos mismos. El nombre completo de la carta se compone del nombre más la versión, por ejemplo, Elsa, Reina de las Nieves. Frente al nombre y la versión vamos a encontrar los stats, y estos son exclusivos para los personajes. La fuerza es el daño que genera ese personaje, mientras que la voluntad es lo que aguanta. En otras palabras, es su vida. Debajo de todo esto está el símbolo del color de la tinta al que pertenece el personaje. Es importante identificar los colores de tintas de las cartas, ya que tu mazo solo puede estar compuesto por cartas de 2 colores. Frente al color de la tinta está la clase, que puede ser héroe, villano, princesa o aliado, entre otras tontas. Hay que estar al pendiente de nuestras cartas, ya que ciertos personajes se benefician de estar con otros personajes de cierta clase.
Ahora, si bajamos un poquito más sobre nuestra carta, vamos a encontrar la habilidad, que a veces comienza con una palabra clave como evasión o veloz, y consiste en justamente eso, la habilidad que tiene la carta que estás jugando, ya sea que es pasivo o activo. Frente a la habilidad se muestran los puntos de lore o puntos de historia que tiene la carta. De momento no te preocupes por estos puntos. Cuando veas el episodio de cómo jugar Lorcana entenderás para qué sirven. Seguido todo esto, vamos a encontrar el apartado de información adicional, que no afecta en nada la jugabilidad de la carta, pero igual está bien que sepas cuáles estas partes para que no te confundas al ver la carta. Debajo de la habilidad vas a ver una pequeña línea seguida del texto de ambientación. Y este suele tener frases para enriquecer el universo de Lorcana, pero no es solo eso. Fíjate bien en la línea que allá aparece, porque hay 3 tipos distintos. La que tiene forma de pluma, que nos dará el lore exclusivo del juego, la que tiene forma de libro, que son diálogos extraídos de las películas, y la que parece una nota musical, que son extractos de las canciones. Debajo de esto encontraremos el nombre del artista que ilustró esta carta, seguido del número de la carta dentro del set, del idioma. Y bueno, aquí en estos números nos ayuda mucho a identificar de qué tipo de set es nuestra carta. Si tiene un número 1, quiere decir que esa carta pertenece a el primer capítulo, The First Chapter. Si tiene un número 2, esa carta pertenece a The Rise of the Floodborn. Si tiene un número 3, es de la serie de Into the Inklands. Si tiene un número 4, es del regreso de Úrsula. Si tiene un número 5, es de la serie de Shimmering Skies. Si tiene un número 6, es del Mar Azurita. Si tiene un número 7, es de Arcasia's Island. Si tiene un número 8, es del Reino de Jafar. O si tiene un número 9, es de la edición de Fable. Frente a todos estos datos del número de carta, idioma y número de set, vamos a encontrar el símbolo de la rareza. Las cartas se clasifican en 6 niveles de rareza y cada uno tiene un propio símbolo e impacto en el juego. Los niveles de rareza son 1, común, que son las más frecuentes en el mazo, ofrecen menos poder y son las que se encuentran en mayor cantidad en los sobres de colección. El siguiente tipo es poco común, que se identifican por un símbolo que es como un librito abierto y a menudo introducen mecánicas de juego, estrategias y palabras clave bastante interesantes que pueden cambiar el rumbo de una partida. Luego tenemos las cartas de tipo raro, que tienen un mayor valor que las anteriores y son más difíciles de encontrar al reducirse su tasa de aparición, y su valor final pues depende de su utilidad en un juego ya de tipo competitivo. Después tenemos las cartas que son súper raras y su aparición en sobres la verdad es muy limitada. Son cartas de muy alto impacto que suelen definir el metajuego, haciendo que pues, los mazos se construyan su estrategia justamente alrededor de estas cartas súper raras. Después vienen las cartas de tipo legendaria, que son extremadamente escasas y únicas. Muchas poseen efectos que rompen las reglas establecidas, lo que las hace muy valoradas. Y dentro de un juego competitivo son piezas centrales y casi irreemplazables en tu mazo. Y finalmente tenemos las cartas de tipo encantada, que encontrarlas literal es toda una odisea debido a su minúscula tasa de aparición, ¿no? Su arte es completamente distinto a las demás cartas, carecen de márgenes y tienen ilustraciones en carta completa, o sea, son full art. Tienen también como un efecto foil brillante. Y aunque mantienen, ya hablando del juego, aunque mantienen su efecto de carta original, son muy apreciados por coleccionistas. Además, existen cartas promocionales que son legendarias con símbolos especiales, como el set que sacaron de D23 en el 2023, que son todavía aún más exclusiva y pueden alcanzar valores excepcionales y pues costos muy, muy altos. Y ahora, para cerrar todas las partes de la carta, tenemos el aviso legal,
pues que esencialmente es la información de los derechos de autor de Disney y Ravensburger, ¿no? Y pues ahora sí, finalmente hablemos de los estados de las cartas en el juego. La verdad es que esto es muy sencillo, puesto que durante las partidas las cartas solo cuentan con 4 tipos de estados. Se dice que una carta está preparada cuando ésta está en posición vertical y lista para utilizarse. Todos los personajes, objetos y localizaciones entran al tablero preparados, a menos de que su habilidad indique lo contrario. Ahora, ojo, no porque una carta entre al tablero de forma preparada quiere decir que puede jugarse de inmediato. Primeramente hay que dejar que su tinta se seque, pero de esto hablaremos en el video de cómo jugar la Lorcana. El segundo estado que tienen las cartas es cuando están agotados. Cuando una carta está en estado agotado, se gira y se coloca de forma horizontal. Hay ciertas actividades como explorar o desafiar que agotan a los personajes. El tercer estado de las cartas es cuando están dañadas. Esto ocurre cuando otro personaje desafía al nuestro y baja sus puntos de voluntad. Y el último estado de las cartas es cuando están intactas, lo que quiere decir que no han recibido ningún tipo de daño y están óptimas para jugar. Yo sé que es mucha información, pero no te abrumes, es como aprender un hechizo nuevo. Al principio cuesta, pero luego cuando ya estás como muy encaminado en esto, lo lanzas sin darte cuenta. Lo importante es que cada carta cuenta una historia y nosotros como iluminadores las unimos para crear la nuestra. Y bueno, mis Darkmores, con este vistazo al mundo de Lorcana cerramos este capítulo de hoy. Es un honor para mí ser su guía en estos primeros pasos para que se conviertan en iluminadores maestros, pero ya ha llegado el momento de apagar la fogata, agarrar tu equipo y prepararte para tirar iniciativa, que aquí apenas comienza el viaje. Si te gustó este episodio ya sabes qué hacer, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like y déjame un comentario, ya saben que me encanta leerlos. Así que no olviden decirme qué parte de este hechizo les atrapó más. Nos vemos en el próximo episodio de Lorcana para Muggles y recuerden, manténganse bien, pero bien extraños.